Utilizando clases collection. El Net Framework define un conjunto de clases colección en el espacio de nombres system.collection. Por ejemplo, en ese espacio de nombres tenemos distintas clases colección. También en el espacio de nombres system.collectionGeneric tenemos otro tipo de clases colección. Dependiendo de las clases colección que utilicemos, estas tendrán distintos o iguales métodos para manipular sus elementos. Por ejemplo, la clase ArrayList. Esta clase permite agregar elementos mediante el método add. Por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Podemos agregar, por ejemplo, este otro elemento, un entero, por ejemplo. O podemos agregar esto otro también. Si nosotros vemos los elementos, vemos que tiene 3 elementos, el 1 en la posición 0, el 2 en la posición 1 y el tercer elemento en la posición 2. También permite acceder a sus elementos como si fuera un arreglo. Por ejemplo, podemos hacer nosotros lo siguiente. Aquí especificar el índice del elemento. Como nos daremos cuenta, nuestra colección, tiene aquí los elementos 3, elementos 1, 2 y la fecha. Y aquí tenemos precisamente el 1, aquí tenemos el elemento 2 y aquí tenemos la fecha que nosotros agregamos. Podemos nosotros también eliminar algún elemento con los métodos remove o removeAdd. Por ejemplo, removeAdd nos permite especificar el índice del elemento que queremos eliminar. O el método remove nos permite pasarle el elemento que queremos eliminar. Por ejemplo, quiero eliminar el elemento que tengo almacenado en la variable s. Si nosotros nuevamente ejecutamos, vamos a ver entonces que ahora nuestro arreglo tiene ya nada más un solo elemento. Este elemento es la fecha que ha quedado. Al obtener un elemento de la colección, podría ser necesario realizar una conversión explícita. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos tomar este elemento, nos dice, por ejemplo, que necesito realizar una conversión
de objeto a string, una conversión explícita. Esto lo podríamos hacer nosotros de la siguiente manera. En el caso de este otro elemento, tendríamos que hacer lo siguiente. Si tratáramos de convertir un elemento de una colección a un tipo incorrecto, obtendríamos una excepción, como por ejemplo tratar de asignar aquí a nuestra variable, por ejemplo, de int de igual, y aquí vamos a suponer que quisiéramos convertirlo entero sabiendo que este elemento es una fecha. Veamos lo que sucede. Nos arroja una excepción de que el tipo de conversión no es válido. Debemos tener cuidado y especificar el tipo correcto. En este caso sería el tipo datetime y hacer la conversión datetime. Ejecutamos y tenemos ya el elemento correspondiente. ArrayList tiene un método que permite copiar los elementos a un arreglo. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos lo siguiente. Podemos hacer nosotros un copiado con el método copyTo hacia el arreglo A. Si nosotros, por ejemplo, ejecutamos nuestra aplicación, vamos a hacer ahora lo siguiente. Voy a comentar estas instrucciones. Tenemos aquí nuestro arreglo A con 3 elementos. Y ahora si nosotros ejecutamos esta instrucción, aquí en este caso nuestra variable no tiene ningún valor. Ahora ya tiene la capacidad de almacenar 3 elementos y vamos a hacer el copiado. Y vemos aquí que ahora tenemos los 3, que son la copia precisamente de la colección. También, como hemos visto, podemos nosotros determinar el número de elementos que contiene el arreglo mediante la propiedad count. Esto es, nosotros aquí podríamos declarar aquí en lugar de 3, declararlo en relación al número de elementos que contiene el arreglo. Aquí nuevamente tenemos esto y ahora vemos que ya tiene un arreglo de 3, determinado precisamente por la propiedad count. Algunas clases colección tienen otra forma de manipular sus elementos. Por ejemplo, la clase stack. Veamos aquí un ejemplo de la clase stack. Esta clase tiene los métodos push para agregar elementos y pop para sacar el último elemento agregado. Por ejemplo, puedo hacer lo siguiente.
he metido dos elementos y ahora puedo extraer los elementos. Ejecutemos. Aquí, por ejemplo, nuestra pila tiene 0 elementos. Agregamos el primer elemento y vemos que está en la posición 0. Agregamos el siguiente elemento y vemos ahora que este último elemento insertado resulta ser el primero. Cuando nosotros hagamos pop, va a tomar este elemento insertado. Vemos aquí B tiene nulo, ejecutamos y vemos que ha tomado el último elemento insertado. C en este momento todavía no tiene ningún valor, ejecutamos y vemos cómo ha tomado el primer elemento insertado. Si nosotros vemos aquí, tenemos ahora 0 elementos. La clase stack permite trabajar con elementos donde el último elemento en entrar es el primer elemento en salir. Otro ejemplo es la clase queue, que expone el método enqueue para agregar elementos y dequeue para sacar elementos de la lista. Veamos lo siguiente. Declaremos una variable de tipo queue. Podemos agregar elementos con el método enqueue, por ejemplo un 5. Aquí metemos por ejemplo la palabra hola, 2 elementos, y podemos extraer esos elementos utilizando dequeue. Por ejemplo, movamos nuestro punto de ruptura a esta parte y veamos lo que ha sucedido. Tenemos nuestra variable, en este momento no tiene ningún valor, ejecutemos esa línea, dice que tiene 0 elementos. Veamos ahora, tenemos nosotros nuestra variable que tiene un elemento en este momento, en la primera posición es el 5. Ejecutemos la instrucción, veamos ahora, el primer elemento sigue siendo el 5 y el segundo elemento ahora es el 1. Al tomar dequeue, vamos a ver qué cosa es lo que sucede. Va a tomar el primer elemento, efectivamente el 5, y después va a tomar el segundo elemento. Esta clase permite manejar listas tipo FIFO, esto es, el primero en entrar es el primero en salir. La mayoría de las clases del espacio de nombres System.Collection tiene sus equivalentes en el espacio de nombres System.Collection.Generics, con la ventaja de que podemos especificar el tipo de datos de los elementos que almacenarán. Por ejemplo, tenemos equivalente del array list de manera genérica. Vamos a detener. Nosotros tenemos en System.Collection.Generic tenemos la clase list, en la cual nosotros podemos especificar el tipo de datos que queremos almacenar como elementos. En este caso quiero almacenar una colección de enteros y le digo aquí, me falta aquí declarar la variable, ¿verdad? Ahora sí, le digo entonces new lista de enteros.
También nosotros tenemos el equivalente stack en su versión genérica. Y lo mismo, aquí nosotros especificamos el tipo de elementos que va a almacenar. Supongamos que queremos nosotros almacenar cadenas. O el equivalente del cube en versión genérica. Tenemos lo mismo, le especificamos el tipo de elementos que va a almacenar, por ejemplo, fechas. Son las versiones correspondientes. Las clases colección del espacio de nombres System Collection son tipos no seguros, ya que la validación de tipos se realiza en tiempo de ejecución, mientras que los tipos genéricos se evalúan en tiempo de diseño. Los tipos genéricos son entonces tipos seguros. Por ejemplo, si nosotros tratamos de hacer lo siguiente, agregar a nuestra lista de enteros una cadena, lo que nosotros vamos a obtener en este caso es precisamente un mensaje de error, indicándonos que la colección es de tipos enteros y estamos pasando un tipo string. No podemos almacenar tipos distintos al tipo especificado. En este caso indicamos que iba a almacenar enteros y tratamos de darle una cadena. Y este error lo detecta en tiempo de diseño, no como los objetos o las clases System.Collection, que son detectados en tiempo de ejecución. Siempre que se pueda, lo recomendado es utilizar colecciones genéricas en lugar de las no genéricas. En este video mostramos el uso de las clases collection. Mostramos que existen distintas clases colección que sirven para propósitos específicos donde cada una tiene formas distintas de manipular a sus elementos. Explicamos también que es recomendable utilizar las clases colección del espacio de nombres System.Collection.Generic por ser tipos seguros, en lugar de los tipos no seguros del espacio de nombres System.Collection.